mi auxiliar me ayuda con las cuestiones de la práctica, mandando los laboratorios. A él se los mandan digitalmente, porque así los vamos a mandar, los trabajos, ya cuando los llegamos los mandan digitalmente y luego ya lo vamos a evaluar aquí en el examen segundo. Entonces no sé si les quiere hablar. Muy buenas noches, compañeros. Como ya me dijo la doctora, Lilia Figueroa, mi nombre, servidor. Durante muchos años venimos trabajando con la doctora Nájera. Cualquier duda, pues nosotros estamos para servirles. Voy a tratar de buscarles un momentito, voy a tratar de buscarles un correo mail de derecho tributario para que ustedes tengan un enlace con nosotros. De igual forma, lo vamos a hacer como todos los años. Va a existir un monitor que nos va a servir de intermediario para que ustedes tengan el material o consulten cualquier duda que ustedes puedan tener. En esta circunstancia, voy a buscar el correo para poder mandar en un ratito y vamos a presentar a Jun. ¿Dónde está Jun? Ajá. Hasta allá atrás, por favor, parate. Él nos va a ayudar como monitor. Yo con él el día martes, cuando tengamos el enlace por Zoom, voy a mandarle el enlace para que todos se sumen a él y que tengan la comunicación directa con derecho tributario con la doctora Nájera. No sé si todos, antes creo que tengo entendido, por lo que veo caras conocidas, sean de la A, ¿verdad? Levánteme la mano los que son de la A, por favor. Bueno, podría decirse que casi a la mitad, los sobrevivientes. Pero qué bueno que son sobrevivientes. A los que no nos conocen, pues obviamente la doctora Nájera se presentó el día martes y yo estoy a las órdenes. Quiero hacerles saber de que pues, la clase es bastante buena, difícil, eso sí, y quiero que por favor sugerirles que no se aboquen o no se aborden a lo que es notariado, porque descuidan tributario para meterse en notariado y los resultados que tienen merece. Y eso es de todos los años. O sea, lo que les estoy diciendo no es estar inventando la base para, es verdad y no es mentira. Entonces suplicarle también con más atención. La doctora viene a dar la clase, nosotros vamos a tener el enlace por medio del correo electrónico en relación a los laboratorios. El tema es de que ya les informó que ellos tienen que leer. Mi obligación ahorita, como ya me instruido, me dio la orden es de mandarle a Jun, que después le pido su teléfono a Jun, para poder yo mandar el enlace y de igual forma los laboratorios, para que ustedes ya leyendo las leyes ya empiecen a trabajar. Estos laboratorios tienen una ponderación de 10 años, gracias, de 10 puntos, perdón, y esos 10 puntos van a para el segundo parcial. Jóvenes, con todo respeto, quiero suplicarles, este es el último semestre. El último semestre donde ustedes ya después van a tener que demostrar sus conocimientos en 2 fases privadas. Son muy difíciles y de igual forma pues ustedes tienen que estar con todo. Entonces, el estudiante de Derecho se caracteriza por saber, no por copiar ni por extender al compañero que es el verbo o el ratoncito de la biblioteca al lado. Ya las clases por Zoom pues van a persistir, pero de igual forma la media beca o las donaciones ya medio se acaban. Pues ahorita ustedes van a tener que demostrarle a ustedes y a la familia que sí pueden superar indicadores. No sé si algo más. Entonces estoy para servirles, no sé si hay alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? La información se manda por medio de Jun. Ustedes se van a sumar al link que se les va a mandar y obviamente van a estar en enlace. ¿Por qué no se hace directo de ustedes conmigo o con la doctora Nájera? Porque miren, compañeros, lamentablemente en semestres anteriores, no estoy diciendo que eso va a suceder aquí, esperamos en el que no, se ha dado la situación de que de una u otra forma nos enteramos de que siempre hay, le prefieren insultos tanto a mi persona como a la otra. Y yo creo que aquí, si ustedes van a ser profesionales, no vamos a estar para hacer eso. Se determina que hay un monitor para que ustedes se comuniquen con nosotros o tengan alguna duda, pero por favor que no vaya a salir como en otras oportunidades. Esperamos que no vaya a ser así. Ustedes van a ser profesionales y que nos metan de por medio a un vocal de la junta directiva para que se comunique.
comuniquemos. Eso no se vale, no es correcto. Imagínense ustedes a la hora de defender a una persona, no van a hacer, van a venir a hablar con el amigo para que llegue el director de presidio para que llegue salir a su preso. Entonces creo que las cosas tienen que ser directas. Y estamos para servir, somos amigos. Aquí no vamos a, nosotros no venimos a que nadie pierda, todo lo contrario, a que aprendan. Ese es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es la obligación de la doctora. Y yo, como asistente o auxiliar de ella, puedo apoyar a ustedes. Y si me das alguna duda, ¿no? No, como visto aquí son más talentos. Estamos para servir. La verdad es que ahorita tal vez ustedes no entienden la fuerza que uno les hace para que aprendan, pero yo estoy más que segura que en unos 5 años en el ejercicio profesional ustedes van a valorar a quienes les enseñaron, a quienes los pusieron a estudiar, porque en el ejercicio profesional las cosas ya son más complicadas. Como les digo, yo no vengo a que nadie pierda, pero tampoco vengo a regalarle los estudiantes. Lo que pasa es que ahora ya se ha perdido el concepto. O sea, yo antes pedía mucho, hoy piden 20, 25, 10 y no les da ni la más mínima fecha. Y resulta que no estudiaron, pero yo soy la que tiene la culpa y yo soy la culpable. Yo lo único que hago es calificar los exámenes. Un punto no es mi punto. Lo mismo es 60 que 62. Pero a gente que le faltan 10, 15 puntos. Y miren, yo una vez les digo, no consulten esas cosas a los monitores, porque ellos no pueden hacer absolutamente nada. Ellos son un medio de comunicación que facilita la comunicación entre nosotros, pero no son los que deciden si les van a poner 10 o 15 puntos. Yo he leído mensajes donde dicen al monitor, hacerme el favor, 15 puntos es lo que les falta. Por favor que me lo den. Por eso es que miren, de verdad, hasta leer esas cosas dan cólera, porque uno tampoco está pintado. Sí, de verdad. O sea, yo les digo, como una persona que me acaba de pasar, yo todos los 60 le piden 61, pero a saber qué pasó y se pasó. Ahora que él me dice, mire, dije que yo me quedé con 60, ay, qué pena, le digo, ya me fui a arreglar eso, ya presenté el examen, ya se le va a subir el punto, etc. Ahora imagínense ustedes 10. O sea, no se pueden por ustedes mismos, porque yo les digo, hay muchos abogados, muchos que hacen se mueren porque la gente ya está harta de los robos de que estén haciendo cosas. Hay otros que están presos, que son bastantes. Entonces, esos son los aspectos que ustedes tienen que cuidar. Y el ejercicio profesional no es sencillo. Y si antes no era sencillo, hoy es más difícil. Y les voy a decir por qué es más difícil. Porque ya hay casi 50,000 abogados. Casi 50,000 abogados. Y el broma dice, pero el ahora no se sabe, el resto no. Pero mientras se contaba eso, ese es el problema. La competencia es altísima. Y lo único que nos va a hacer diferentes es el conocimiento. Entonces ustedes mismos tienen que ponerse en las vidas, tienen que estudiar para ese tipo de cosas. Y los que son papás y mamás, no les van a estar enseñando a los hijos que la escuela se gana copiando, pues, y que la escuela se gana con chivos, y que uno pide los puntos así. Entonces, les pido por favor, yo estoy segura que los que se quedaron es la gente buena de la sociedad. Sé las circunstancias que pasaron, tengo una sección casi vacía, y aquí que no estoy muriendo para lo que tuvimos el año pasado, pues hubo un cambio de carrera. Eso fue lo que pasó. Yo sé que los que se quedaron aquí son los estudiantes, porque si no, no estuvieron ni las Vamos a continuar entonces, si ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos vamos a ir con las definiciones de derecho financiero que veníamos hablando y vamos a ver la definición de derecho. Lógicamente, cuando
entenderla y ver de qué se trata esta situación. Entonces, en primer lugar, Berlín vuelve a repetir que el derecho tributario es una rama del derecho financiero. Es una rama del derecho financiero que expone los principios y normas jurídicas relativas al establecimiento y a la aplicación de los impuestos y de las tasas, así como a la creación y a la observancia de algunos límites negativos a la libertad de los participantes, conexos con un impuesto, una tasa y con un monopolio establecido fundamentalmente por el Estado con el fin de lucro. Ustedes se dan cuenta, esa parte es como complicada, pero la vamos a tener. Creo que es una rama del derecho financiero, eso ya no tiene mayores explicaciones, creo que ya lo tenemos precisamente. Luego dice que expone principios y normas jurídicas. Si nosotros miramos, nuestro derecho tributario está basado fundamentalmente en los principios que están contenidos en la Constitución. Ponemos un ejemplo. El artículo 239 tiene el principio de legalidad. Luego, más adelante, tenemos el principio de capacidad de pago, de justicia, de criminalidad. Y luego, esos principios deben de ser respetados cuando se emiten las normas jurídicas. Todos los impuestos que se cobran en el país deben de ser una ley aprobada por el derecho financiero. No porque yo lo esté diciendo, no porque lo diga cualquier libro de derecho, sino que porque así lo dice el artículo 239 de la Constitución. Yo les pedí el semestre pasado que leyeran ese artículo y que lo tuvieran muy claro. Para los que todavía no han leído el artículo 239 de la Constitución, es fundamental que lo lean, porque es el principio más importante que regula todos estos aspectos en nuestra legislación. Luego nos habla los límites negativos de la libertad de los particulares. Tenemos que saber que los impuestos son pagados por los particulares, son pagados por los contribuyentes que sacan de su propio peculio el pago de los impuestos. Y luego se compara impuesto con tasa y monopolio. Pero el impuesto y la tasa no tienen un fin de lucro, el monopolio sí. Entonces sí es una definición un poco complicada, si ustedes quieren. Vamos a ver definiciones más pequeñas y vamos a ver, por ejemplo, la definición de Rossi. Rossi, cuando ustedes lo leen también, se dan cuenta fácilmente que es un componente de la doctrina italiana. ¿Qué dice Rossi? Voy a repetir porque la mayoría vuelve a repetir. Es una rama del derecho financiero que estudia los principios, las instituciones jurídicas y las normas que regulan la actividad del Estado y demás entes públicos. Y demás entes públicos en la obtención de los medios dinerarios
procedentes de la economía privada de los individuos para ingresarlos al erario público. Esta definición es más sencilla. Bueno, volvemos a la primera explicación. El derecho tributario es parte del derecho financiero. Esto ya lo tenemos claro. Ya lo vimos desde el semestre pasado. Bueno, ¿qué estudia? Estudia principios, estudia instituciones jurídicas y normas. Estos tres regulan la actividad del Estado y demás entes públicos. Y aquí, ¿cuáles son los demás entes públicos? Sería la pregunta. El impuesto único sobre inmuebles es pagado en las municipalidades. Otro ente público son las municipalidades. Aunque sí tenemos que tener claro que solo ese impuesto, el único sobre inmuebles, es el que no se paga en la Superintendencia de Administración Pública. Y de ahí toditos los demás impuestos. Porque ya les expliqué cuál fue lo que sucedió y lógicamente la Dirección de Rentas Internas y Catastro no se quiso hacer cargo del impuesto porque no tenían el catastro nacional bien hecho. Entonces esa fue la circunstancia. Luego, ¿qué es lo que se va a obtener el Estado y ese ente público como son las municipalidades? Dinero. ¿Dinero para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. ¿De dónde viene ese dinero que se paga en los impuestos? Del contribuyente, de la economía privada de los individuos. ¿Y a dónde llega? Al erario público. O sea, cuando ustedes pagan sus impuestos, ¿a quién se los pagan? A la Superintendencia de Administración Tributaria, con excepción del impuesto único que va a la municipalidad. Y ahí los ingresan a la cuenta del Estado. La cuenta del Estado es una cuenta del Banco de Guatemala. Y de ahí les trasladan todo el papel y el dinero al Ministerio de Finanzas Públicas para que ya comience a hacer todos los pagos de acuerdo al presupuesto del Estado. Entonces es como ordenar en una definición todo lo que nosotros ya sabemos. Otra definición mucho más sencilla, más chiquita y que abarca lo mismo, que es de Héctor Villegas. Héctor Villegas ya no es italiano, sino mexicano, pero es un clásico estudioso de este tema. Se dice Héctor Villegas. Héctor Villegas dice que el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolo en distintos aspectos. Aquí la única explicación que tenemos que dar es ¿quiénes son los tributos? Los tributos son los impuestos, las tasas, los arbitrios y las contribuciones especiales. Es importante que tomen en cuenta que en el Código Tributario no aparecen las tasas. Ya creo que las tasas debieron haber aparecido ahí, pero las tasas están en el Código Municipal. Pero como aquí todo se queda a la mitad, todavía había que crear un Código Tributario Municipal que obligara a que las municipalidades no hicieran lo que se les da la gana, porque cada municipalidad hace lo que se le da la gana. Pero lógicamente ya no se dio y las razones han de ser políticas, porque esa es la explicación. Luego tenemos otra definición, que es de Fernando Sainz de Buganda. Fernando Sainz de Buganda. Él dice que es, bueno, ya repetido, nosotros ya sabemos, es la rama del derecho financiero. Pero ya que organiza los elementos estructurales constitutivos del tributo y determina normativamente las potestades, sujeciones y deberes
a través de los que se desenvuelven las funciones públicas de gestión, de resolución y de policía, encaminadas a la aplicación del expresado recurso público. Otra bien difícil de definición. Yo siempre digo esta definición porque es lo que la cátedra entiende que es el derecho financiero, y yo digo que es. Repito otra vez que el derecho tributario es una parte del derecho financiero, que todos lo repiten, que todos lo dicen y que así es. Pero yo digo que es el conjunto de normas jurídicas que regula el establecimiento de los tributos y que asegura la recaudación de la deuda. Es muy importante que nosotros consideremos que en el caso de Guatemala, en un 85% los impuestos financian el presupuesto del Estado. Claro, no solamente de los impuestos se puede financiar el presupuesto, y ustedes saben que hoy les dije, pueden hacer uso del derecho patrimonial. Los bienes del Estado pueden darle algún dinero, pueden haber donaciones, pueden haber herencias vacantes, pero la principal fuente son los impuestos. Y yo siempre les pongo el ejemplo de nuestro vecino México. Tiene petróleo. En México no hay más gasolineras que las de Pemex. Eso le proporciona un alto porcentaje del presupuesto del Estado. Nosotros tenemos, pero no lo explotamos. Tenemos, pero seguimos trabajando. Y no es que sea un problema de ahorita, es un problema de tiempo, de años. O sea, nosotros venimos arrastrando problemas grandes. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos, particularmente está siempre el derecho tributario. El derecho tributario es considerado como una rama fundamental del derecho financiero. Y para su estudio se divide en derecho tributario material y derecho tributario formal, que vamos a ver más adelante. Es importante saber que para la teoría moderna alemana, el derecho tributario ya no es la rama más importante para nosotros. Para ellos dicen que el derecho tributario es parte del derecho tributario, pero que está a la par del derecho presupuestario y el derecho patrimonial del Estado. Porque le dan mucha importancia al presupuesto público, que hoy por hoy está alcanzando un papel muy importante y unos límites muy grandes. El presupuesto de cualquier persona, de cualquier institución es importante. No vamos a decir el presupuesto del Estado. Es importante. Tenemos que tener claro que es una rama del derecho financiero que estudia el aspecto jurídico de la tributación como actividad del Estado y la relación que hay con los particulares y las relaciones que nacen de esa comunicación entre el Estado y los contribuyentes. Este derecho tributario, hay otros países y otras corrientes que lo llaman de otra manera. Por ejemplo, en Italia, en España y en Brasil, es la doctrina italiana, española y brasileña. ¿Cómo lo llaman? Ya lo vieron ustedes ahí. ¿Cómo lo llaman? Derecho tributario. En la doctrina francesa y anglosajona, ¿cómo lo llaman? Derecho fiscal. En la doctrina alemana lo llaman derecho impositivo. ¿Y nosotros cómo lo llamamos en América? Derecho tributario. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con esta doctrina italiana. Ahora, ¿cuál es el término más exacto? El término más exacto, según los doctrinarios, es derecho
fiscal. ¿Por qué razón? Porque fiscal puede interpretarse como que se refiere al fisco, que es esa entidad patrimonial del Estado. En tal sentido que la actuación del fisco no se refiere solo a la actuación estatal, sino a la relación a los recursos tributarios y en relación a los restantes recursos del Estado. A lo largo de la historia, todos los estudiosos del derecho tributario se han ido como uniendo. Entonces hay tres instituciones que tienen que ver con el derecho tributario. La principal institución en América Latina es el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que tiene su sede en Nueva York. Luego, en Estados Unidos está la mencionada IFA, que es una institución internacional que es International Fiscal Association. Y luego, en Argentina está la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Hay que recordar que ustedes acaban de ver una película en Netflix, la hija de un connotado tributarista que mataron en Argentina, en una casa, ¿se recuerdan? De García de Osucio. El papá de ella es un importante doctrinario en Argentina y es miembro de esta asociación. Que la mataron en un condominio a las afueras de la Argentina. Ahorita no me recuerdo cómo se llamaba ella, pero su papá sí era García de Osucio. ¿Era la esposa? No, la hija. Era la hija. Ahí me recordaré. Es en Argentina, en el Pilar. Bueno, me voy a recordar también. Ahora vamos a ver las características del derecho tributario. Y vamos a ver la primera característica. La primera característica es la coacción en la génesis del tributo. La coacción en la génesis del tributo. María Marta. María Marta García. Coacción en la génesis del tributo. Ahora, ¿por qué coacción? Y aquí lo vamos a explicar. Ninguno paga impuestos porque quiere. Si yo aquí le preguntara a ustedes cuántos quieren pagar impuestos, creo que menos de la mitad me lo van a pagar la mano. Unos dirían que no quieren pagar impuestos porque no son aprovechados de una manera correcta. Y otros dirían que se pagan impuestos y que no se satisfacen las necesidades de la población. Pero eso no nos lo están preguntando si nosotros queremos o no queremos pagar impuestos. El Congreso lo aprueba y todos los obligados de conformidad con la ley lo tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque se ejercita lo que se llama poder imperio. Ese poder que tiene el Estado de poder coaccionar a los contribuyentes para que paguen sus impuestos. Imagínense ustedes, a nosotros no nos mandan ningún requerimiento de pago que tenemos que pagar el impuesto de circulación de vehículos. Esta temporada ampliaron por 2 meses más, ampliaron lo que es el mes de agosto y el mes de septiembre. Pero finalmente tenemos que pagar el impuesto y hoy por hoy el 70% de las personas ya pagaron el impuesto. Y lo que dijo el intendente en una declaración, el superintendente dice, bueno, si la gente paga el impuesto con el bono 14, en septiembre ya no va a tener bono 14, ¿con qué lo va a pagar? Entonces es mejor que lo vayan pagando ahorita y que no vayan a caer en mora porque les va a tocar pagar mucho. Entonces, lógicamente, esa potestad del ejercicio del poder imperio lo tiene solamente el Estado. Y es una coacción cuando nace el tributo. Entonces, por eso es que la primera característica se llama la coacción en la génesis del tributo.
la coacción es normal. ¿Por qué? Porque debe de haber una ley en donde esté contenido ese impuesto que el Estado va a cobrar. La coacción la ejerce el Estado sobre los contribuyentes y viene de la potestad que tiene el Estado coactivamente de cobrarlo. Lógicamente, esta coacción no es arbitraria de los Estados de Derecho, por el contrario. Esto no se trata de una relación de fuerza, sino es una relación de derecho, porque la coacción está contenida en todas las leyes que contienen impuestos. Todos los impuestos están contenidos en una ley, porque no un tributo los impuestos que no están creados. O sea, ese es el límite que tiene el Estado. Usted quiere cobrar un impuesto, a ver, apruébelo el Congreso, y que esté contenido en una ley. Todos los impuestos están contenidos en una ley. Por eso dice coacción normal. ¿Por qué? Porque está contenido en una ley. Entonces yo les decía que esta no es una relación de fuerza, sino es una relación de derecho. La potestad tributaria se convierte en una facultad normativa, es decir, en esa facultad que se tiene de dictar normas jurídicas creadoras de tributos. Y de conformidad con el artículo 239 de la Constitución, que para los que no han leído me gustaría pedirle que lo lean, es la facultad de dictar normas jurídicas creadoras de tributos. Luego, la otra característica es la finalidad de cobertura del gasto público. ¿Cuál es la finalidad de ese cobro coactivo? Es darle cobertura al gasto público, porque cuando se le da cobertura al gasto público, se satisfacen las necesidades de la población. Pues mediante el gasto público el Estado tiende a la satisfacción de las necesidades públicas que dan nacimiento al Estado y lo justifican. Luego tenemos la capacidad contributiva. Y aquí sí tenemos que tener claramente que los tributos, en su división más conocida, que son impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales, nacen por razones económicas. Por esa necesidad que tiene el Estado de tener los recursos necesarios para darle cobertura a las necesidades de la población. Por eso es que al Estado no le interesa tener grandes cantidades de dinero guardadas en el banco, sino que lo que le interesa al Estado, ¿qué es? Tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. En el caso de nosotros, las necesidades mínimas: salud, educación, seguridad, justicia, trabajo, transporte. En países de avanzada tienen hasta la recreación, porque la recreación tiene una finalidad, y la finalidad es botar el estrés y tener una mejor vida para los habitantes, pero hasta ahí no hemos llegado para nosotros. Y esto de la capacidad contributiva, ¿quién lo dice? Lo desarrolla Héctor Villegas en un libro que se llama Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario. Cada vez que se aporta, esos aportes se producen según pautas económicas. Pautas cuyo criterio de graduación es el aporte de los individuos al gasto público. ¿Y cómo se llama este aporte de los individuos del gasto público? Se llama capacidad contributiva. Eso quiere decir que cada quien va a pagar su impuesto de acuerdo a la capacidad contributiva que tiene. Miremos en los vehículos. No va a pagar lo mismo un Mercedes-Benz que un Toyota. No va a pagar lo mismo un BM que un Nissan. ¿Por qué?
porque aquí se está viendo la capacidad contributiva. O sea, esos están considerados prohibidos de lucro. Sumado a estas características que si ustedes miran son coacción en la génesis del tributo, coacción normada, finalidad de cobertura del gasto público y capacidad contributiva, hay una tratadista que se llama García Vizcaíno, que es maestra titular de Derecho Tributario de la Universidad de Uruguay, y dice que a esas características hay que sumarle otras. Y para eso, las que hay que sumarle son, primeramente, que el derecho tributario tiene normas específicas. Esas normas específicas que solo son aplicables en el ámbito tributario. Por ejemplo, el Código Tributario. El Código Tributario solo se aplica en derecho tributario. También todas las leyes que contienen impuestos, su aplicación es solamente en el ámbito tributario. Entonces tiene normas específicas aplicables únicamente en el ámbito tributario. Luego dice que el derecho tributario es una rama del derecho público, y creo que esto ya no tiene ni mayor discusión ni mayor desconocimiento de ustedes. Ustedes ya saben que el derecho tributario es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque es una actividad que lleva a cabo una relación entre el Estado, que es el sujeto activo. ¿Por qué es el Estado el sujeto activo? Porque es el que obliga al contribuyente a través de la coacción a que pague sus impuestos. Y la relación es con el otro sujeto, que es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, que es el que está obligado a pagar los impuestos. La otra característica es que el poder imperio nace del poder de coacción, y ese poder imperio y el poder de coacción dan nacimiento a los diversos tributos existentes en el país. Otras características: todas las normas jurídicas tributarias creadas deben de estar contenidas en una ley. En el caso nuestro, eso no es porque yo lo diga, no es porque lo dice la doctrina, sino que es porque está contenido en el artículo 239 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad. Para los que no lo han leído, por favor, lean. Para quienes ya lo leyeron y se les olvidó, vuélvanlo a leer. Solo lean, por favor, el 239. Hoy, como van a llegar ya muy noche a su casa, no lo lean más, pero mañana, que ya es viernes y el sábado, léanlo, por favor. Luego tenemos el otro característica, que es la finalidad de la cobertura del gasto público, y ella lo vuelve a repetir. Allá tenemos esa característica y ella lo vuelve a repetir. ¿Y qué dice? Dice que se contribuye con el gasto público. ¿Por qué? Porque esto tiende a la necesidad de la satisfacción de las necesidades públicas. El artículo 131 de la Constitución dice que todo ciudadano debe de contribuir con el gasto público. Y la pregunta aquí sería: ¿y cómo contribuyo yo con el gasto público? Pues yo contribuyo con el gasto público a través del pago de los impuestos. Luego ella hace referencia a otro elemento, que es la capacidad contributiva. ¿Qué es lo que dice? Se refiere a que el aporte de los contribuyentes obligados se da por pautas económicas, conforme a la actitud económica de los mismos. Entonces, aquí con esto, lógicamente, concluimos lo que es las características del derecho tributario. Aquí hay disculpen que pare, pero aquí hay un santuario tremendo. Esto está terrible. Yo, como que conmigo va a ser muy difícil, traten de traer su repelente, porque el dengue está en su máximo.
usted ve, gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?